Hola amigas, amigos, aquí nos encontramos una vez más con nuestro programa de diálogos educativos latinoamericanos. Y los días sábados nos reunimos a conversar distintas temáticas relacionadas con la educación, siempre obviamente tratando de conectarnos con el contexto, con la realidad que nos toca vivir en este tiempo y en este espacio, ¿no? Aquí estamos con el amigo David Auris de Lima, Perú. Yo soy Marcelo Castillo de Santiago de Chile. Y cada programa invitamos a una persona, digamos, que nos haga su aporte de su experiencia, de su sabiduría. Y en este caso, el programa lo vamos a dedicar a la educación humanizadora. Y por ello tenemos una muy buena invitada que se llama Noelia. Ahí está. ¿Cómo estás, Noelia? Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. David es profesor, escribe artículos, es un destacado académico allá en Lima. Y Noelia, ¿te parece que tú brevemente nos cuentes algo de ti? Sabemos que eres de la corriente pedagógica humanista universalista. Cuéntanos para que te conozcamos todos, todas. Bien, yo soy profesora de nivel inicial, soy de Argentina, además hace 10 años que trabajo en la educación de gestión social y cooperativa, que es una modalidad de educación acá en Argentina que tiene que ver con el acercamiento más a las comunidades más vulnerables. Además, soy parte del equipo docente de la actualización académica en educación humanizadora, la cual se dicta en el Instituto de Educación Superior Tomás Godoy Cruz, acá en Mendoza, Argentina, y parte de la COPEO Argentina. Muy bien. Ya en el transcurso de la conversación nos irás contando más qué es la corriente pedagógica humanista universalista, ¿no? Donde yo también participo acá en Chile, pero poco sé de lo que está ocurriendo ahí en Mendoza. Este tema de la educación humanizadora es muy importante de tratar porque con la crisis que nos ha tocado vivir a todas, a todos, ha quedado en evidencia la tremenda deuda que tiene el sistema educacional en los distintos países en cuanto a entregarle herramientas a las personas para estar más fortalecidas, más preparadas para enfrentar las distintas vicisitudes de la vida. Tenemos una educación muy centrada en los aspectos cognitivos, en la parte desarrollar, digamos, la dimensión intelectual, racional, y se hace muy poco en general para desarrollar las habilidades sociales, desarrollar la emocionalidad, los elementos de la corporalidad, la espiritualidad, etcétera, etcétera. Si la educación realmente desarrollara las distintas dimensiones, es muy probable de que crisis como esta que tenemos ahora de la pandemia, eh, igual iban a afectar, pero a lo mejor en menor grado a lo que está afectando a mucha gente. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal, está sufriendo por esta situación y está necesitada de herramientas, de elementos. Entonces, si bien la educación para atrás no ha entregado esas herramientas, no ha habilitado a las personas para enfrentar de mejor manera las crisis, en esta conversación, David, Noelia, a ver si damos algunas luces, cómo lo hacemos para adelante, de qué manera la educación realmente se hace cargo
multidimensionalidad humana, la multisensorialidad humana, de la espiritualidad, etcétera, y podamos enfrentar otras crisis que vendrán más adelante, porque la historia seguramente esta no va a ser la última, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Noelia? Y después David te quiere hacer un planteamiento al respecto. Bien. A mí me pasó encontrarme con la corriente pedagógica humanista universalista hace unos años. Yo hace 12 años que soy docente, y a los pocos años de entrar al sistema, por ahí a lo mejor con una mirada muy idealista sobre lo que era la educación, empecé a entrar un poco en crisis con esto, con un sistema formal que no habilitaba a quienes intervienen, a quienes transitan los espacios desde lo humano. Buscando, investigando, me encuentro con esta corriente en la cual creo, en la cual milito, desde el aspecto educativo, y yo creo que esa crisis que yo sentía como más a nivel personal en cuanto a lo profesional, es una crisis que viene teniendo el sistema educativo. En un contexto adverso como el que tenemos en este momento a nivel mundial, donde no hay seguridades de ningún tipo, o sea, estamos todos y todas como viendo cómo continuar, donde cambiaron los modos de relacionarnos, me parece que aún más hay que aferrarse a este tipo de pedagogía. Y de alguna manera la propuesta que tenemos nosotros de la educación humanizadora es empezar a problematizar todas estas cosas, ¿no? Que la crisis en la educación no inicia en el 2020 con una pandemia, sino que los sistemas formales pensados desde lo cognitivo y muy lejos del humano vienen en crisis hace tiempo. Lo que pasa es que la pandemia vino a ponerle luz a todo esto, vino a mostrarnos las desigualdades sociales. No sé, al menos en la Argentina, la educación en la virtualidad deja en evidencia la falta de recursos, la falta de acceso a las oportunidades en muchos lugares, y en muchas comunidades. Entonces, en esto que hablamos con Marcelo hace un rato de pensar desde lo propositivo, ¿no? De que sabemos la crisis en la que estamos, sabemos la situación adversa, hay que buscar nuevas respuestas. Y ya era evidente que este sistema de educación tradicional no contemplaba al nuevo ser humano. Entonces, un poco creo que hay un cambio de paradigma general. Lo que pasa es que estamos ahí en la búsqueda. Estamos en la búsqueda de reencontrarnos como seres humanos, estamos en la búsqueda de un montón de cosas que nos atraviesan en lo personal y no solo en lo profesional. Así que eso, por este lado, creo que hay que buscar nuevas respuestas que puedan contemplar y puedan habilitar espacios de aprendizaje significativos con una mirada integral, ¿no? Con una educación que sea inclusiva y que pueda, sobre todo, acercarse al humano de todas las personas que participamos en los espacios educativos, ¿no? Poder entender a la educación como un hecho social, político, más allá de lo partidario, sino como un hecho social y político que genera acceso a las oportunidades y en el cual hay que centrarse en la calidad y todo lo que nos atraviesa como seres humanos. ¿Te has muteado, David? Noelia, en esa línea de la pedagogía humanizadora, tenemos aquí, pues, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, nuestro maestro Paulo Freire, quien nos planteaba derroteros de una pedagogía que humanice, esa educación que surgió desde las cavernas, que hoy nos ha conducido a este mundo y quizás nos va a conducir a otros planetas. Freire nos planteaba esa pedagogía de la esperanza, de la libertad,
esa pedagogía que concientice a uno y nos empuje a ver a las demás personas dotándolos con las mismas oportunidades para avanzar. En ese sentido, Noelia, ¿quién humaniza? ¿El estudiante, el educador o el educando? ¿Y cómo estamos humanizando? Que es clave, porque siempre tenemos que hablar de esto y no hay cuándo culminar, porque somos seres pensantes. Y eso es lo maravilloso del ser humano. Noelia, ¿puedes contarnos cómo trabajar esa humanización de la sociedad mundial desde la educación? Por supuesto. Primero, esta pedagogía humanista que está basada en el humanismo universalista de Silo, ¿no? También te escuché que nombrás a Freire, y cómo esta cantidad de pensadores nos han ido dando distintas herramientas como para dejar de centrar la educación en solo los contenidos y en las partes evaluativas, digo, que fijan parámetros irreales, y que nos olvidamos de que cada ser humano tiene una realidad distinta. Respondiendo un poco a lo que vos preguntabas, está bueno también poder hablar de esto, de que la educación está formada por seres, o sea, está compuesta por seres humanos, tanto los y las educadoras, como los y las chicas, chicos, adolescentes, adultos que participan del espacio. Entonces, desde esta propuesta que nosotros desarrollamos, que nosotros queremos empezar a hablar, y que viene gestándose desde el 2011, con el lanzamiento de la COPEO y a partir de ahí el desarrollo en distintos países, lo que proponemos es eso, una mirada integral del ser humano, y es, en pocas palabras, es encontrar lo humano en cada persona. Entonces, desde este encontrar lo humano, es reconocernos los y las educadoras como seres humanos atravesados, como seres humanos también formados en un sistema formal tradicional. Nuestras trayectorias educativas las transitamos dentro de esta educación tradicional. Quizá quedó pequeña para este nuevo ser humano que viene ahora, que empieza a transitar espacios formales y no formales dentro de la educación. Entonces, poder pensar la educación desde una mirada, primero, que se aleje del adultocentrismo, digo, que no es, es por ahí un poco la propuesta que tiene el sistema formal. Digo, ¿qué es funcional para los y las educadoras? ¿Qué es funcional? Yo necesito que vos aprendas este contenido en cierto tiempo, que en la evaluación te saques un 10, un excelente, el sistema evaluativo, el sistema de notas que tenga cada país. Y nos olvidamos de que ese ser humano, primero, tiene intereses particulares, por otro lado, tiene sus modos de aprender, tiene una realidad que es distinta, que por más que en comunidades pueda ser más o menos parecida por las características propias de cada espacio en el que viven, de cada comunidad, cada casa, cada familia, cada sistema en el que estamos incluidos y incluidas, y en el que nos desarrollamos como seres humanos, es distinto. Entonces, la propuesta de humanizar la educación tiene que ver con conceptos claves que permitan esto, poder pensar, repensar, problematizar, andar, desandar, todo lo que hemos venido desarrollando como sistema educativo, donde se dé lugar a la afectividad, donde se dé lugar al intercambio intergeneracional, donde se pueda aprender y dar clases desde una atmósfera emotiva, positiva, que lo que busca es que cada ser humano, cada niño, niña, adolescente, joven, adulto, de los distintos niveles educativos, pueda sentir la tranquilidad, la seguridad emocional, de que un error es parte del proceso de aprendizaje, y los aprendizajes significativos parten de eso, primero de un interés, después
de una contención o una seguridad afectiva que tiene que ver con la posibilidad de expresarme, desde equivocarme sin que haya una mirada rígida desde arriba, y por otro lado también de los mismos intercambios, y entender que como docentes, como educadores, estamos en constante aprendizaje. Entonces la propuesta desde la educación humanizadora, sobre todo en la actualización académica, es no vengo con una propuesta cerrada ni una fórmula mágica, porque no existe. Porque tiene que ver con las individualidades de cada persona que atraviesa cada una de las instituciones educativas, sino que viene a dar un montón de herramientas con una base que permita esto, priorizar lo humano en cada persona. Y en cada persona significa en cada directivo, en cada docente, en cada estudiante. Entonces empezar a cuestionar. En esa línea, Noelia, Marcelo, sí. es muy interesante escuchar, digamos, esta explicación de la educación humanizadora. Te lo digo porque vivimos tiempo en que necesitamos que las personas tengan posibilidades de desarrollarse en plenitud, sus distintas potencialidades, y alcance, digamos, mayores niveles de conciencia de sí, mayor comprensión social, o sea, muchos elementos que nos hacen mejores personas, ¿no? Pero nos encontramos con esta educación tradicional que en vez de ser una guía, un encauzador de este desarrollo pleno del ser humano, en un obstáculo. Entonces, nos quejamos de que nuestras estudiantes no se motivan, no les interesa lo que se les está enseñando. Bueno, preguntémonos, ¿a qué tan significativo es para ella y ellos lo que los profesores y profesoras le estamos entregando? Entonces, la educación humanizadora, escuchándote, nos insta, digamos, a preguntarnos, quienes estamos en el rol de enseñar, de educar, bueno, ¿hasta qué punto nos hacemos cargo de ese mundo interior? Que no es esa educación de la externalidad, del paradigma positivista, sino que es una educación que se hace cargo, que considera todo eso que está en el mundo interno de las personas que tenemos al frente, ¿no? Y ambos mundos, el externo y el interno, están permanentemente actuando, pero la educación es como que no existiera toda esa subjetividad, ese mundo interno, y centra todo, el conocimiento, lo que evalúa, lo que valora, en los elementos externos. ¿Cómo Noelia, con esta propuesta de educación humanizadora, podemos ayudar al profesorado, porque por ahí empieza la cosa, no le podemos pedir a los estudiantes que ellos hagan, digamos, los cambios que hay que hacer? ¿Cómo le decimos al profesorado de que el acto de educar es el acto de desarrollar lo que es visible, lo que es tangible, pero también desarrollar lo que es interno, lo que es, digamos, la emoción, lo que es las expectativas que tienen las personas, lo que espera de algo, sus búsquedas, todo ese mundo invisible. ¿De qué manera en el aula el profesor, la profesora puede activar y desarrollar más ese mundo interno que nos permite conocernos mejor, desarrollar otro nivel de conciencia? En primer lugar, creo que cuando empezamos a criticar, y eso es lo que más me atrapó esta corriente, que no se queda solo en la crítica y en el juntémonos a quejarnos de que este sistema no funciona y pasemos horas haciendo catarsis
sino que lo que buscaba era encontrar nuevas herramientas. Somos críticos y críticas del sistema, pero estas son las herramientas que podemos ofrecer. Y a lo largo de todo este camino que he transitado en la COPEU, acercándome, formándome, participando de los encuentros, también empecé a ser aún más crítica del sistema que forma a los y las educadoras. Porque por ahí venimos a hablar de esto, hablar de conceptos como el ser humano, el trabajo interno, el aprendizaje significativo, y en la facultad, en la universidad en la que nos formamos, nos enseñaron que la educación era otra cosa. Entonces, creo cuando vos me decís esto del profesorado, primero que nada, para cambiar nuestra mirada sobre la educación y para poder adoptar otra pedagogía en la que creemos, es necesario que estemos dispuestos como seres humanos a ser atravesados por todos estos aprendizajes. Es decir, yo no me puedo parar adelante de un grupo de chicos, chicas, y decirles, que tenemos que hacer trabajo interno, si yo en lo personal, como Noelia, como ser humano, fuera del ámbito profesional, no estoy dispuesta a hacerlo. Entonces, la gran experiencia, lo que más hemos observado en este tiempo, que ahora está terminando la primer corte de la actualización académica, con 40 y algo de docentes, profesores de distintos niveles, que no solo se animaron a desafiar al sistema formal, a decir esto no funciona, voy por acá, sino que se dejaron atravesar por todas estas experiencias. Y por ahí habían frases, es como, nos encontramos mucho desde lo emocional, y habían frases como, esto no es educación humanizadora, esto es humanizar la vida. Digo, pues si no permitimos que en el día a día nos atraviese estos nuevos modos de mirar, y yo pretendo que en mi espacio profesional tratar a mis estudiantes como seres humanos, sentipensantes, que tienen un deseo y un interés propio, pero en la vida en general no lo respeto, hay mínimo una incoherencia. Entonces, me parece que la propuesta pasa por un lado, primero por dejarnos atravesar por todo esto, por pensar que hay nuevos modos de vincularse, de vivir la vida y de mirar y de relacionarnos con otros espacios y otras personas, y después a través de las herramientas que brinda esta pedagogía. Digo, un diálogo intergeneracional. Esta propuesta que me pareció una de las cosas más innovadoras, ¿por qué? Pero no porque no supiese que existía en los espacios institucionales. Digo, el diálogo intergeneracional que sostiene que entre distintas generaciones pueden intercambiar, pueden aprender. Digo, yo sabía que existía como docente, pero estaba educada y estaba formada en una educación tan tradicional que los de primer grado no se juntan con los de séptimo. Cuando si se junta el de primer grado con el de séptimo, ¿cuánto hay para aprender? ¿Cuánto hay para aprender como docente? Yo llevaba 10 años de experiencia docente y uno cree, a lo mejor después de 10 años, decía, yo ya aprendí todo. Digo, hasta eso hace el sistema formal, ¿no? Colocarnos en un lugar de soberbia, como si nosotros fuésemos los que teníamos el contenido y venimos a iluminar, por eso están en desacuerdo con la palabra alumno, esto de te vamos a iluminar y vos sos una caja vacía que yo voy a llenar. ¿Y dónde queda mi proceso como ser humano? Y cuando yo entiendo mi proceso y cuando yo me dejo atravesar por las emociones, también permito que ese ser humano de 3 años, de 5 o de 20, también pueda ser atravesado por las emociones. Entonces, en mi caso, que soy profe de nivel inicial, voy a contar así como una experiencia muy cortita, está a los 3 años la edad de los berrinches. Bueno, berrinche, el niño, no sé si en todos los países se llama igual, pero es cuando el niño o niña se tira al piso, llora, grita, no puede poner en palabras lo que le pasa. Previo a una educación humanizadora, yo tenía un montón de teorías que no me servían. No lo miremos mucho, porque si tiene mucha atención, más va a gritar porque está tratando de llamar la atención. No, hay que dejarlo, a él le gusta, grita un rato, después se le pasa. Digo, cuando empecé a humanizar mi práctica profesional,
empecé a entender que había un ser humano ahí que era atravesado y que aparte los adultos hacemos un montón de berrinches todo el tiempo. Digo, solamente que no nos tiramos al piso, no nos revolcamos y demás. Digo, entonces también hay un ser humano de 3 años que es atravesado por la emocionalidad. Entonces, eso llevó a que yo me dejara atravesar por mis emociones, a que las entendiera y que cuando hay un niño, niña gritando en el piso, entiendo que tiene una necesidad. Y a partir de ahí empezó mi camino de humanizar, de tener una mirada más humanizada de la educación. Pero estas herramientas que brinda la educación humanizadora, ahora terminamos hace un ratito un encuentro de Copeu Argentina, y estábamos en un grupo pequeño de intercambio en el Zoom, y dice una de las participantes, ¿desde dónde nos paramos? Y empecé a reflexionar un montón sobre desde dónde me paro para dar una actividad. Entonces, como docente me sirvió eso, me sirvieron las herramientas, desde el lado más teórico me sirvió humanizar la mirada en general. Y desde ahí empecé a entender que la educación pasa por otro lado, ¿no? Bien. Noelia, sabemos que y eso es un discurso que se maneja en el mundo académico, que para humanizar pedagógicamente a la comunidad de educandos, el educador tenemos que antes humanizarnos. En esa línea, más aparte de lo religioso, hay una frase que siempre a mí me da la vuelta en mi labor académica, cuando escribo, cuando reflexiono en voz alta: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa siempre trato de sembrar como el principio fundamental de la educación. Tal vez sea atrevido, tal vez los académicos van a decir, ¿qué pasa? ¿Qué está hablando? Pero eso me parece que es la base de la educación. Y en ese sentido, Noelia, quisiera que ya para terminar esta interesante y muy bonita conversación, Noelia, ¿cuáles son las tareas de la pedagogía humanizadora, de esa educación que humaniza al nuevo ser humano, capaz de adaptarse a estos cambios tan constantes? Hoy se habla del ser humano, el homus solidarius, que hace falta trabajar colaborativamente y ver al prójimo de al lado, de otros países, que en realidad no hay fronteras, sino todos somos seres humanos. Noelia, no sé si nos puedes comentar en estos breves minutos para finalizar las tareas esenciales, ejes de la pedagogía humanizadora. Tan amplio todo. Te escuchaba y reflexionaba sobre una frase que dice siempre, yo trabajo, no solo trabajo, sino que es una gran amiga, Andrea Novotny, y ella dice, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Dice que está basado en Silo, que yo me he acercado como hace muy poco y voy descubriendo este nuevo mundo. Y creo que esa es la primera tarea. Cuando vos hablas de tarea, esa es la primera tarea. Primero, considerarnos seres humanos. Y no hablo desde lo obvio, no hablo desde obvio que soy un ser humano y listo, sino reflexionar en profundidad sobre lo que significa que seamos seres humanos. Quienes también tenemos esta tarea, porque es una tarea que no hay que restarle importancia, dejarse atravesar por las emociones. Digo, no sé cuántos estuvimos dispuestos, así como, y fue una tarea fácil. Decía, listo, me dejo atravesar por las emociones, ya mañana salgo a humanizar todo, la institución, mi familia, los vecinos. Digo, no, hay que animarse, hay que perdonarse el error, porque no podemos perdonar no, porque no se perdona el error, digo, no podemos considerar el error como parte del proceso de aprendizaje
si primero no nos dejamos pasar nosotros y no entendemos que nuestros propios errores son parte de nuestro proceso de aprendizaje y formación. Entonces, si tuviese que hacer una lista de tareas, primero, en primer lugar, esa, dejarnos atravesar, primero encontrarnos nosotros en el lugar y cuestionarnos, hacernos esta gran pregunta, pero hacerla no desde lo que quiero escuchar o desde lo que yo creo que es, sino hacerla en profundidad y que sea verdaderamente parte de un trabajo interno. ¿Qué es lo humano? ¿Dónde está lo humano? ¿Dónde encuentro? ¿Cómo trabajo lo humano? ¿Cómo reconozco lo humano en otras personas? Y eso no solo para la educación humanizadora, eso para todos los aspectos de la vida donde nos movemos, todos los vínculos que tenemos. Por otro lado, formarnos, eso es súper necesario, es una formación constante. Desde que yo siempre hago chistes de que desde que estoy en la COPEU, he aprendido más en la universidad, porque digo, el juntarse y el encontrarse, el encuentro con otras personas, y poder escuchar y no escuchar para responder, o escuchar para decir que mi experiencia es mejor o peor, o lo que sea, sino escuchar y reconocer y empatizar con las otras personas. Después, como segunda tarea, esto de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Entonces, eso me parece como una tarea básica, y sobre todo en la educación, porque cuando podemos reconocer a esa otra persona no como alguien que está abajo y necesita ser educado, y yo vengo a iluminar, desde ahí podemos entender que tenemos que tratar a esos otros u otras con el mismo amor, con la misma comprensión con la que nosotras nos gustaría ser tratados. Y después, por otro lado, y por último, esta es como la última tareita que voy a dejar, problematizar todo. Problematizar es sano. Digo, esto no me gusta. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Y cuáles son las posibles soluciones? No quedarse en la catarsis. No ocupar los espacios en los que nos encontramos, los y las docentes, igual lo entiendo, porque tenemos pocos espacios para poder decir cuáles son nuestros sentires. Pero problematizo, hago catarsis, ¿y por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde reconozco el aspecto humano de esas otras personas, de mis compañeros, compañeras de trabajo, de mis estudiantes, de mi directivo, de la persona que está a la cabeza en el gobierno y piensa cuáles son las políticas educativas que vamos a tener? Digo, empecemos a problematizar, empecemos a cuestionar, y con esto cierro, sobre todo empecemos a desandar para volver a andar. Que seamos hijos profesionales de la educación tradicional no significa que la tenemos que sostener eternamente. Hay que dejar que se caiga para poder, sobre las bases que nosotros creemos, consideramos, construir una nueva educación. Pero para eso hay que trabajar, formarse, indagar, sobre todo. Muy interesante, Noelia. También como para ir cerrando, porque los segundos vuelan, cuando la conversación es interesante, el tiempo corre más rápido, parece. Complemento lo que has dicho, Noelia, con un llamado a la rebeldía, a rebelarse contra todas esas priorizaciones y esas jerarquías que nos ponen. ¿En qué tenemos que centrarnos los educadores? Y nos ponen contenidos, objetivos, el conocimiento, el aprendizaje, los resultados. Vaya cómo nos presionan por resultados. Y sí, una serie de cosas que, de tantas cosas que nos ponen por delante, se nos va desapareciendo el ser humano que tenemos al frente. Entonces, la educación humanizadora nos recuerda de que, oye, aquí lo que tiene que estar en el centro es el ser humano. Y todo lo demás debajo de ese valor. Cuando ponemos otros valores como el conocimiento, como el aprendizaje, primero, a los niños, a los jóvenes, lo consideramos, digamos, un objeto que tiene que adaptarse o ponerse en función de un conocimiento, en función de un resultado académico.
Entonces, nada, o sea, la educación humanizadora, ser humano como valor central. En la medida que vayamos teniendo estas comprensiones, nos vamos a dar cuenta de que lo que se ha dicho, digamos, de esto de tratar a los demás como quiere que se trate, de apuntar hacia una educación integral, una educación del disfrute y que no sea la escuela un factor de agobio, de tensiones, etcétera, etcétera. Al poner al ser humano como valor central, solo todo lo demás se va ordenando. Y obviamente eso va a redundar en que nuestras y nuestros estudiantes van a encontrarle más sentido a lo que están enseñando, y nosotros, las y los educadores, nos vamos a sentir más íntegros, más realizados, sabiendo que estamos entregando algo que resuena en nuestros estudiantes. Así que hay muchos desafíos, ¿no? En todo esto. Y me parece que el tema de conversación da para mucho más, pero no queremos abusar de los tiempos de las personas que nos están viendo. Y David, tenemos que ir cerrando. Te agradecemos muchísimo, Noelia, por tu aporte muy valioso, muy interesante que nos has hecho con este tema. Por mi parte, me despido. Muchas gracias a ustedes y a las personas que nos están siguiendo. David, unas palabras finales. Marcelo y Noelia, muchas gracias. Me quedo con la frase de que el ser humano está por sobre todos los sistemas, por sobre todas las últimas metodologías que inundan el planeta en cuanto a educación. Es el ser humano que nunca pierda la vista hacia el otro ser humano, hacia el prójimo. Muchas gracias. Noelia, no sé si, por favor, tus palabras finales. ¿Sí quiere unas palabras de cierre, Noelia? Y nos despedimos. Gracias a ustedes por la invitación, me pareció un espacio súper interesante. Y también me quedo con todo esto, ¿no? Con que cada vez hay más posibilidades de hablar, de poner en tema todas estas nuevas pedagogías que buscan eso, un reconocimiento de lo humano en cada actividad. Así que eso, la tranquilidad profesional de que vamos por un camino, un buen camino desde mi punto de vista, y que nos vamos encontrando entre todos y todas. Así que gracias. Ok, gracias Noelia. Estaremos encontrándonos en un próximo programa conversando de uno de los muchos temas de la educación para nuestro tiempo. Un abrazo, que estén bien. Nos estamos viendo. Un abrazo a todos y un abrazo a Latinoamérica. Adiós.